El fin de semana pasado, el sábado pasado específicamente, los militantes y autoridades de Convergencia Social, el partido político del presidente Boric, asistieron al último encuentro nacional de la organización. Último encuentro porque hace poco tiempo atrás este partido decidió fusionarse con otras colectividades para dar lugar al partido Frente Amplio. Se combinarán Convergencia Social, Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson, el partido del caso Convenio. Estará también Comunes, el partido de Karina Oliva, que fue sancionado por el CERVEL por infracciones graves y reiteradas a la normativa del financiamiento público de los partidos. Y sumarán también otras plataformas, le llaman ellos, más pequeñas. En ese encuentro, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, dio un discurso magistral. Se refirió al proyecto político del Frente Amplio, al notable desempeño del gobierno de Gabriel Boric y a la calidad de las ideas de la izquierda, de su izquierda, a la que él y el presidente Boric pertenecen, de esa izquierda a la que amablemente se le está llamando izquierda woke o woke, y que en realidad no es otra cosa que la izquierda radical. Estas ideas, sobre las cuales no nos arrepentimos, son las ideas que nos hacen gobernar mejor que ellos. Son las ideas que cambian la vida. Son las ideas que no son hermosas por sí mismas, sino porque le cambian la vida a la gente. Hace poco más de un mes, el Ejecutivo, o sea, el gobierno de Boric, del cual Diego Ibáñez hacía gala en su homilía, decidió, haciendo uso de las facultades que la Constitución le otorga, decidió darle suma urgencia a la tramitación del proyecto de ley que instauraba el Día Nacional del Pajarete. Esta semana, hace unos días, el mismo gobierno le otorgó suma urgencia a la tramitación de la reforma constitucional que cambia el nombre de la Cámara de Diputados por Cámara de Diputadas y Diputados, o sea, por un nombre inclusivo y paritario. Entonces, para que se entienda bien en simple, el gobierno en esos dos casos consideró que priorizar la tramitación de esos proyectos de ley por sobre la de otros proyectos de ley era lo urgente. Gobernamos mejor, decía Diego Ibáñez, y gobiernan mejor por sus ideas. Y esas ideas, señala también el diputado, son las más nobles. Y es porque nuestras ideas, compañeros, y aquí a los más jóvenes, nuestras ideas son las más nobles de la humanidad. Y una muestra de mejor gobierno, de mejores y más nobles ideas de la humanidad, la dio esta semana uno de los diputados del Frente Amplio, de Revolución Democrática, que en la discusión de la reforma a la ley de pesca presentó una norma que busca que en la actividad pesquera se respete el estado físico y mental de los recursos hidrobiológicos sintientes, decía la norma. O sea, el estado físico y mental de las algas, de los moluscos, el caracol, el chorito, la jibia, los locos, el picoroco, etc. Y la norma también prohíbe generar, cito textualmente, estrés y dolor innecesario, tratarlos de forma cruel o prolongar su agonía, la agonía del chorito. Ciertas organizaciones animalistas defendieron la propuesta del diputado de este modo. Quizá ustedes se preguntarán, ¿qué tan consciente puede ser un pez? No. Pero no solo eso. Como se podrán imaginar, además de conscientes, los peces son seres sintientes. Cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. A comienzos de este año, a solo un par de semanas de que se presentara en la Cámara este proyecto, el proyecto de reforma a la ley de pesca, denunciamos desde FNM en esta columna el contenido ideológico de ese proyecto y de otros en materia pesquera que estaban siendo discutidos en forma paralela. Porque no es solo este, y no solo se trata de la sintiencia de los animales. Se habla también de establecer paridad para los comités de manejo, de la obligatoriedad de que las organizaciones pesqueras cuenten con planes de erradicación de violencia de género entendida como ustedes ya saben cómo, o sea, como la de la ley antihombres. Esos planes, a su vez, deberán ser aprobados en parte por un o una profesional con conocimientos comprobables en perspectiva de género en políticas públicas. Se busca también que la perspectiva de género forme parte de los fundamentos de los informes técnicos que se puedan y deban dictar en la materia, o sea, en materia de pesca, etc. Esas son algunas de las cosas que denunciamos en su minuto. Pero más allá de la nota aparentemente humorística, y digo aparentemente humorística porque lo que hay realmente aquí no es soberana idiotez ingenua, sino que es ideología, sino
¿de dónde creen que sale esto del especismo? En fin, no nos extenderemos más en esto, pero los que puedan y les interese, lean el libro Liberación Animal de Peter Singer. Y si quieren saber más sobre las aberraciones en materia de legislación pesquera, vean la columna que les comentaba y que dejaremos en la descripción de este video. Ahora tenemos que volver con Diego Ibáñez. Gobernamos mejor, decía el diputado, compañero de ruta de Sebastián de Polo, del Partido Revolución Democrática del caso Convenio, hoy embajador en Brasil y que en la campaña de Gabriel Boric, como miembro del equipo político de este, llamó a meterle inestabilidad al país. Lo cierto es que si uno se pone a revisar índices de todo tipo, se pueden pescar al azar, los que ustedes quieran, revisando índices y datos, se llega a la conclusión de que De Polo y compañía lo lograron. Le metieron inestabilidad al país, procesos constituyentes mediante, por supuesto. El último índice mensual de actividad económica es de solo 1,1%. O sea, nuestro país crece a la mitad del ritmo que lo que las peores proyecciones adelantaban, la mitad de las proyecciones más pesimistas. En materia de informalidad laboral, se alcanza el 30%. Chile en esa materia tiene prácticamente avance cero desde el momento prepandemia. Y en homicidios, las tasas por cada 100.000 habitantes de los 2 años completos de Gabriel Boric son las más altas del periodo 2018-2023. Son las únicas que superan los 6 por cada 100.000. Son peores que las del promedio mundial y que las de 3 de 5 continentes. Pero Diego Ibáñez, legítimamente, escogió otros parámetros de medición y destacó en forma especial este aspecto del gobierno de Boric. Gobernamos mejor cuando el Eduardo Taller logra que la migración irregular sea la más baja de los últimos 3 años sin violar los derechos humanos. Eso es gobernar mejor. El Eduardo Taller, al que se refiere el diputado del Frente Amplio, es hoy, para quienes no lo saben, el director del Servicio Nacional de Migraciones, sociólogo de profesión, ex consultor de ACNUR. Coordinó el programa migratorio de la candidata presidencial del Frente Amplio en 2017, Beatriz Sánchez, y fue también el coordinador programático de la agenda migratoria de Boric en su campaña presidencial. Estamos hablando del mismo Eduardo Taller, que antes de entrar al gobierno de Boric sostenía, como nos señaló Álvaro Belolio en la entrevista que le hicimos hace una semana, sostenía que las fronteras eran un constructo social. El mismo Eduardo Taller que decía durante el segundo gobierno de Piñera que migrar era un derecho humano. Él es, según Diego Ibáñez, el que ha alcanzado para nuestro país grandes logros en materia migratoria, o sea, en el control de la invasión migratoria. Y veamos, miren, hace unos días el servicio que dirige Taller dio cuenta en la Comisión de Seguridad de la Cámara de las nuevas cifras de ingresos clandestinos a nuestro país y de las expulsiones que se han realizado en el último tiempo. Veamos. Como se muestra en pantalla, en los meses que llevamos de este año, contados hasta abril, los ingresos ilegales alcanzan los 11.705, que representan una baja en comparación a los ingresos del mismo periodo en 2023, o sea, enero-abril de 2023, que fueron 14.530. Pero esta baja, este mejor gobernar, en palabras de Ibáñez, ¿se produce por las ideas que tiene el Frente Amplio en materia migratoria? Recordémoslo, esas ideas que según Ibáñez los hace gobernar mejor. A ver, se los pregunto así. ¿Los ingresos enero-abril 2024 se reducen en comparación a los de enero-abril 2023 por esto de que migrar es un derecho humano o por la instauración de presencia militar en la zona? ¿Qué creen ustedes? ¿Los ingresos disminuyen por esta consideración de que nadie es ilegal? O, por ejemplo, por la creación de zanjas de las que los integrantes de este mismo gobierno antes renegaban. La baja en ingresos se produce porque las fronteras son un constructo social o quizás porque se crean políticas de control fronterizo. En definitiva, ¿qué ideas son realmente las que podrían explicar este nuevo reporte de ingresos clandestinos? Bueno, esa respuesta se las dejo a ustedes y dejemos por un momento de lado esto de las ideas. ¿Qué tan cierto es que están realmente gobernando mejor en materia migratoria? Porque, miren, hagamos un zoom a estos datos que hemos estado comentando. Si revisamos la evolución mensual de los ingresos clandestinos en 2024, entre enero y abril, se reporta un alza del 70%. Y si comparamos el punto más bajo, febrero, con el último mes del reporte, abril,
se registra un aumento del 135%. Miren, y ahora comparemos periodos con datos que suministra el mismo Servicio Nacional de Migraciones a partir de los insumos de la PDI. Entre 2018 y 2021, o sea, en 4 años, se registraron 88.000 ingresos ilegales. Ahora, solo en los 2 años completos de Gabriel Boric, 2022 y 2023, los ingresos ilegales superaron los 110.000. Han habido más ingresos clandestinos en los 2 años de Boric que en los 4 inmediatamente anteriores a su gobierno. Y de expulsiones, ¿qué decir? En esos mismos 2 años de Boric se han practicado en total, oigan bien, 1.986 expulsiones. Y solo 357 de ellas son administrativas. Y miren, para que se entienda el tipo de gestión migratoria que tenemos, estamos hablando de 55.000 ingresos clandestinos por cada año y solo 993 expulsiones por cada año. Un 1,8% de expulsiones en relación a los ingresos ilegales. Para Diego Ibáñez, todo un éxito. A fines de junio, hace unos pocos días nomás, recién volviendo de su viaje por Alemania, Suecia, Francia y Suiza, el presidente Boric tuvo un encontronazo con vecinas de una localidad popular en el sur, vecinas de sectores populares de la población Silva Enríquez en Punta Arenas. Esto, ustedes saben, no es primera vez para Boric. Le suele pasar, y sobre todo con sectores populares, porque él, su figura, no genera mayor adhesión en ese grupo de la población. Boric es querido mayormente por jóvenes, por progres, más acomodados, de ciudades grandes, de sectores céntricos y no periféricos, etc. O sea, su gente, su principal grupo de apoyo, no son precisamente las capas populares, y por eso sus enfrentamientos suelen suceder ahí. El punto es que hace unos días, en Punta Arenas, justo antes de una ceremonia de entrega de terrenos para la futura biblioteca y archivo de la región de Magallanes, el presidente Boric inició un diálogo con vecinas que asistieron al evento para representarle los problemas que estaban teniendo. Miren, veámoslo. Se escucha un poco mal, pero en la pantalla estará la transcripción. Atención. Nosotros fuéramos chilenos. Tienen salud, tienen educación, tienen todo gratis. Un grupo de vecinas estaba haciéndole ver a Boric que los inmigrantes cuentan con privilegios estatales que los favorecen en desmedro de los chilenos. Y esa alegación de las vecinas enojó al presidente Boric. Sabe que eso no se lo voy a aceptar. Acá no, a nadie se le está regalando nada de la nada. Boric no aceptó el reclamo de las vecinas y dijo, de hecho, que acá en Chile no se le regala nada a nadie de la nada. Y para desacreditar a este grupo de vecinas que manifestaban frustrada su situación, las instó, con la prepotencia que le viene de cuando en cuando, las instó a dar nombres, casos de estos supuestos privilegiados. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. Cuéntame un caso. No, porque dígame un caso. yo tengo gente que trabajó en la No me hagas Universidad ruido, Sur. yo tengo gente. Más allá de la actitud con la que Boric confrontó al grupo de vecinas y más allá de la poca precisión con la que éstas hicieron ver sus reclamos, que en todo caso no pudieron ni contestar porque el presidente no se los permitió, más allá de esas cosas, las señoras no están tan equivocadas como dice el presidente que están. De hecho, muy por el contrario, y es lo que mostraremos a continuación con evidencia. Hoy existen, y esto es indiscutible, existen recursos públicos que se están gastando en inmigrantes y no en nacionales. En salud, en educación superior, en jardines infantiles y sí, también en vivienda. Miren, la semana pasada, en un artículo noticioso del diario El Mercurio, a partir de datos propios del Fondo Nacional de Salud, FONASA, se constató que un 39% de los afiliados de FONASA de los últimos 5 años son extranjeros. Estamos hablando de cerca de 900.000 personas extranjeras. A fecha de diciembre de 2023, síganme con atención porque son varios números, a fecha de diciembre de 2023, los extranjeros en FONASA serían 1.500.000, de los cuales, escuchen bien esto, de los cuales más de un tercio, el 34%, o sea 533.000, no cotiza en el sistema por pertenecer al tramo A de FONASA. En simple, ¿qué significa esto? Que más de 500.000 de extranjeros que están en territorio chileno no cotiza para nuestro Fondo Nacional de Salud, pero recibe de manera gratuita la cobertura que éste presta. Y además a esos 530.000
inmigrantes que no cotizan, deben sumarse los 180.000 a los cuales este gobierno les otorgó una identificación nacional provisoria para efectos de recibir prestaciones médicas. Usted podrá tener la opinión que quiera en esta materia. Podrá parecerle bien esto y es legítimo. Lo que es indiscutible y que es, en el fondo, lo que parece estar detrás del reclamo de las vecinas que interpelaron a Boric en la población Silva Enríquez, es que hay recursos públicos que a ellas, chilenas, no les están llegando. Recursos públicos que, pudiendo ser destinados en beneficio de chilenos igualmente vulnerables, van a pagar prestaciones médicas de la población inmigrante. Y que, además, eso a la autoridad parece no preocuparle, porque de hecho lo promueve. Y digo esto último porque cosas como estas se repiten, como les decía antes, en los jardines infantiles. Veámoslo. Hace unos años, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la JUNJI, modificó la resolución exenta número 15/619, que estableció los criterios de priorización para el acceso u otorgamiento de cupos en jardines infantiles. Y esto lo hizo sobre la base de las denominadas prioridades institucionales, señalando al respecto 5 niveles de prioridad, siendo primero el de mayor y el quinto el de menor. En sencillo, lo que hace esta resolución es establecer los criterios de prioridad en base a los cuales se repartirán los cupos en los jardines infantiles de la JUNJI. ¿Y cuál es el orden de prioridad que se determina en la resolución? Mire, los órdenes son varios y cada uno tiene subcategorías, etc. No los vamos a tratar todos acá, pero lo que sí mencionaremos, y que es lo que hace que el reclamo de las vecinas de Punta Arenas tenga sentido, es que, escuchen bien, conforme a la resolución de la JUNJI, los niños inmigrantes ilegales están en la primera prioridad institucional para acceder a un cupo de jardín infantil. Ellos en la primera prioridad por sobre los siguientes casos: por sobre hijos de madres adolescentes que están en segunda prioridad, por sobre niños discapacitados que también están en segunda prioridad, por sobre hijos de padre o madre con cáncer o trastornos psiquiátricos, y por sobre también de hijos de madres solteras que pasan incluso a la tercera prioridad. Acá se ve más claramente el impacto de la inmigración. Acá se demuestra efectivamente quiénes son los más afectados, porque se elige por parte de las autoridades priorizar expresamente a extranjeros ilegales por sobre chilenos. Y estamos hablando de chilenos con dificultades, con problemas graves, en situaciones de absoluta desventaja, en fin. De nuevo, ustedes podrán opinar lo que quieran, lo que les parezca y está bien, pero lo que le reprochan las vecinas de la población Silva Enríquez a Boric tiene sustento, y se repite, y se repite, y se repite. Miren, en materia de educación superior, estamos hablando de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. El artículo 103 de la ley número 21.091, que es la ley sobre educación superior, dispone que podrán acceder a la gratuidad no solo los chilenos, sino también los extranjeros, sea con permanencia definitiva o con residencia, no distinguiéndose siquiera si dicha residencia debe ser definitiva o temporal. O sea, para que un inmigrante estudie gratis una carrera universitaria en Chile, basta con tener residencia temporal. Mire, hagamos un breve repaso sobre esto, sobre las residencias temporales, que según la ley es un permiso de residencia otorgado por el Servicio de Migraciones a los extranjeros que tengan el propósito de establecerse en Chile por un tiempo limitado. Repasemos unos cuantos datos. Nuestro país, solo en el periodo 2017-2023, otorgó 870.000 permisos de residencia temporales para extranjeros ubicados en los tramos etarios de 0 a 17 años y de 18 a 29 años. Más allá del número, el servicio no cuenta con el detalle de la caracterización de las residencias temporales otorgadas antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería. ¿Qué quiero decir con esto exactamente? Que el Servicio de Migraciones no tiene los datos, o no los ha entregado al público, acerca de qué tipo de permisos de residencia temporal se otorgaron para los años 2017 a 2021. Con respecto al periodo posterior, específicamente 2022 y 2023, la Ley de Migraciones y particularmente el Decreto 177 de 2022 regula las denominadas categorías y subcategorías migratorias, encontrándose dentro de estas últimas la relativa al permiso de residencia temporal que se otorga a extranjeros que se establezcan en el país
con el objetivo de estudiar en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Y por conceptos de dicho permiso de residencia temporal, el de estudios superiores, solo en 2 años se registran aproximadamente 4.000 otorgamientos. De nuevo, estamos hablando de posibles recursos públicos que podrían ir a pagar, en este caso, estudios de educación superior de extranjeros que ni siquiera requieren de residencia definitiva en nuestro país. O sea que podrían venir de paso a estudiar gratis aquí y luego irse. Y en materia de vivienda, que era al parecer el principal reclamo de las vecinas que confrontaron al presidente Boric, hay esperablemente más exigencias, pero no se crea que son tantas más. Conforme al artículo 16 del reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, para postular al subsidio en cuestión, se requiere, siendo extranjero, contar con 18 años de edad, acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con antigüedad mínima de 12 meses y presentar cédulas de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y el certificado de permanencia definitiva. ¿Saben ustedes cuántas residencias definitivas se han otorgado solo en el periodo 2017-2023? Miren, acá están los datos. Entre los años 2017 y 2023 se han entregado más de 500.000 de residencias definitivas a extranjeros, casi 600.000, siendo el 2023 el récord, con más de 100.000. A ver, estamos hablando de Chile, de un país con un déficit habitacional que alcanza a más de 600.000 familias y que para 2025 se proyecta a más de 750.000. En ese sentido, no parece tan razonable seguir presionando al colapso a un sistema de vivienda que no puede ni con las carencias habitacionales de los propios chilenos. Y si bien no es que se estén regalando las casas así, como decía una de las señoras de la población, Silva Enrique, la trayectoria, las declaraciones y el programa electoral de Gabriel Boric sí daban para pensar eso. Recordémoslo porque la memoria es muy frágil. La propuesta programática original del hoy presidente Boric establecía el acceso de las personas migrantes al Banco de Vivienda Protegida con independencia de su situación administrativa. O sea, sin importar si se era ilegal o no. Y su programa definitivo, con el que llegó a la moneda, planteaba impulsar esto. Lo cito textualmente: acciones afirmativas para corregir las desigualdades estructurales e históricas que han experimentado las personas migrantes. Acciones afirmativas que son privilegios especiales para inmigrantes. Y de hecho, todo esto de las viviendas para inmigrantes ilegales por parte de Boric fue polémico en campaña. Incluso el candidato Boric tuvo que retroceder en sus promesas y cambiar sus propuestas. Entonces lo sacó en su programa. Hemos entendido solo para regulares. Hemos entendido que la migración irregular es absolutamente imposible otorgarle vivienda. En definitiva, tan perdidas no estaban las vecinas que increparon al presidente. Y eso de la irregularidad y regularidad, esa distinción que se hace, está empezando a importar poco para ciertos efectos. Ya veremos por qué a continuación, pero antes un breve comentario. Las normas y resoluciones que hemos revisado en esta columna dan cuenta de que tenemos enquistado en Chile un verdadero estado de bienestar para inmigrantes, incluso para ilegales, que se financia en parte a costa de millones de chilenos y en perjuicio de esos mismos. Y seamos sinceros, como país ni siquiera somos capaces de sostener a chilenos igualmente vulnerables, en situaciones de pobreza iguales o peores que las de los inmigrantes, con carencias igualmente brutales. Pero eso parece no importar tanto y ni siquiera se menciona. En fin, se podrá tener la opinión que se quiera respecto de esto. Y quizás muchos de ustedes podrán ser partidarios de este tipo de políticas en beneficio de inmigrantes. Podrán ser partidarios de los procesos de regularización masiva que se han promovido y se siguen promoviendo en Chile, con las consecuencias que conllevan. Y es legítimo tener una postura así. Entra en el debate democrático. Lo que es inaceptable es que en el nombre de una bondad pésimamente entendida, se nos tache de poco humanitarios a quienes no compartimos este tipo de políticas migratorias. Porque, de hecho, justamente lo que motiva el estar en la posición en que estamos es una consideración humanitaria por chilenos, por compatriotas con carencias iguales o peores que las de inmigrantes y que son quienes efectivamente sufren los impactos de las invasiones migratorias y que ninguna culpa tienen de la desidia y el buenismo de sus autoridades. Porque todo esto que les he relatado se hace a costa de esos chilenos. A ver, porque los inmigrantes no están entrando por la Cordillera Central, por el Colorado
o por Valle Nevado para bajar a la ciudad de Santiago. No. Entran, por ejemplo, por Colchane. Los inmigrantes no se asientan con carpas en Alonso de Córdoba, en el Parque Bicentenario en Vitacura o en las playas de Cachagua o Zapallar. No. Se instalan en bandejones centrales, en el centro de Iquique, en la Plaza de Armas de Santiago o en las playas de las costas de Arica y Tarapacá. Y no están sobrecargando la Clínica Alemana, Las Condes o los jardines infantiles en Lo Barnechea. No, ¿cierto? A ver, esto último va para personas que yo sé que no necesariamente son partidarias de este gobierno, que no tienen las consideraciones ideológicas de este gobierno, pero que a fin de cuentas promueven lo mismo, influidos por un buenismo simplón, carcomidos por un sentimiento de culpa insuperable y en modo totalmente irresponsable, en el sentido de que no son ellos los que responderán de sus plegarias buenistas de recibir, acoger, etc. Bueno, y para el gobierno, para Diego Ibáñez y Eduardo Taller, el director de Migraciones, ¿gobiernan mejor, como decía el diputado? ¿Tienen mejores ideas al respecto? No, no y no. Primero, ¿cuál fue la primera decisión migratoria que tomó el gobierno de Boric recién entrando en abril de 2022? Prohibir por resolución exenta las reconducciones de inmigrantes ilegales no bolivianos a Bolivia. O sea, venezolanos, colombianos, haitianos, ecuatorianos, peruanos, etc. Prohibirlas sin necesidad alguna de hacerlo. Segundo, su otra medida estrella, prometida por Boric en su programa de gobierno: el proceso de empadronamiento llevado a cabo el segundo semestre del año pasado, que registró a más de 180.000 inmigrantes ilegales. ¿En vías a qué? ¿A expulsarlos? No, es el primer paso del nuevo perdonazo migratorio, el nuevo proceso de regularización masiva. Y por eso le digo que poco importa la distinción entre regular e irregular, porque mal que mal, persona que ingresa, sea cual sea la forma, por el hall de entrada, por la puerta trasera o la ventana, persona que ingresa, persona que se regulariza. Porque tercero, los que gobiernan mejor no expulsan. Recordémoslo, la relación entre expulsiones e ingresos clandestinos en los 2 años de gobierno de Boric es la siguiente. Mientras entran 55.000 inmigrantes ilegales por año, se expulsan solo a 900 en ese mismo periodo de tiempo. Y pese a todo esto, Eduardo Taller señala en marzo de este año que están recuperando el control de las fronteras. Las fronteras de no sé qué planeta, la verdad. Porque esta misma semana el alcalde de Colchane denuncia que más de 300 inmigrantes ilegales ingresan día a día por pasos no habilitados en su comuna. Y no puede ser de otro modo, porque miren, esta es la percepción de ingreso legal que tienen los inmigrantes. ¿Pero entraste bien o entraste de forma...? Sí, claro, entré bien. ¿Cómo? La frontera entramos, le entregamos a los soldados y los soldados entregó al refugio. Hicimos la autodenuncia, la familia, y 2 días y nos trajeron hacia acá. Lo que tenemos aquí es un verdadero cóctel molotov migratorio. Contamos con un estado de bienestar para los inmigrantes del que no disponemos satisfactoriamente ni siquiera para los chilenos. Nuestra frontera, norte, es imposiblemente más porosa. Los perdonazos y los procesos regulatorios parecen a esta altura ser política de Estado y no se ejecutan expulsiones en las magnitudes en que se debiese. ¿Qué es esto sino un efecto llamada constante al inmigrante? Por eso hay que tomar acción. Desde FNM prepararemos un documento requiriendo dejar sin efecto la prohibición de reconducciones de inmigrantes a Bolivia que establece la resolución exenta número 397-398 del Servicio Nacional de Migraciones y otro documento para que se deje sin efecto el orden de prioridades institucionales que estableció la JUNJI por resolución exenta 15/619 que ratificó posteriormente en 2021-2022 y que perjudica injustamente a familias chilenas en la asignación de cupos para jardines infantiles. Dirigiremos esos documentos a las comisiones respectivas de la Cámara, Gobierno Interior, Seguridad, Relaciones Exteriores y Educación, y las haremos llegar directamente a las oficinas de los servicios responsables, Servicio Nacional de Migraciones y Junta Nacional de Jardines Infantiles. Pero, al igual que como lo hicimos con la reforma a la Ley Zamudio, necesitamos de eco, necesitamos que el mensaje se replique. Por eso te pedimos una ayuda concreta. Compartirle este video a tu diputado y enviarlo a 3 grupos de WhatsApp o con 6 contactos y pedir a ellos que hagan lo mismo. Manténganse atentos a nuestras redes sociales porque estaremos informando acerca de las solicitudes para dejar sin efecto las resoluciones.
Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.